aleluya, poderoso Dios. Vamos, siga adorando al Señor. Hoy Se rompen las cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé si tú lo puedes escuchar caer, pero las cadenas se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te vengo a profetizar que aunque tú has pecado, tú no vas a morir. Tú no morirás. Aunque el pecado ha llegado a tu vida, tú no vas a morir. no moriré. Alguien que crea que yo no me voy a morir. No voy a morir. Oh, yo no me voy a morir. Yo no voy a morir. Alguien que vuelva al altar. Vuelve al altar. Aleluya, yo creo que día a día tenemos que volver al altar. Día a día tenemos que volver al altar. Aleluya. Hay algo que nos llama. Hay un fuego, aleluya, que nos atrae. Aleluya. Nuestro Padre, Él nos atrae. Aunque quizás caminamos de maneras de donde nosotros no debemos de caminar. Aleluya. Pero el Padre, el fuego nos llama. Alguien que diga: el Padre me está llamando. El fuego me jala. El fuego no me deja seguir pecando. Es que ese fuego me quema. Ese fuego. Y no solamente quiero vivir adorando. Yo quiero vivir en fuego. Hoy yo necesito volver. Yo necesito volver. Dile: vuelve al altar. 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 Y vuelve al altar. Vuelve al altar. Poderoso Dios, aleluya. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su presencia está en este lugar, aleluya, de manera especial. Se puede sentir una gloria, aleluya, que solamente Dios lo puede depositar. Aleluya. Yo los quiero invitar, aleluya, en esta hermosa tarde, que buscan en sus Biblias. Aleluya, qué presencia, Dios mío. Segunda de Samuel, aleluya, capítulo 15. Yo no predico largo, yo casi no predico, pero hoy me tocó a mí. Aleluya. Excusamos el pastor, el único día domingo que él tiene que trabajar para una competencia que tiene que estar obligadamente, pero para eso estamos, amén, los líderes, ustedes, para seguir esto adelante, amén. Segunda de Samuel, capítulo 15. Y pueden seguir adorando al Señor. Ustedes me ayuden a predicar, aleluya. Yo les ayudo a traer la palabra. Poderoso Dios, no se queden callados, aleluya. Segunda de Samuel, capítulo 15. Vamos a estar leyendo del 1 al 2 y después brincamos al 5. Aleluya. Dios ha estado confirmando durante todo este servicio. Yo no sé, pero cuando uno viene al servicio del Señor, al culto programado, aleluya, es como una jornada. Si los niños pueden ir a sus clases, es como una jornada, aleluya, a la presencia del Señor. Desde el principio Dios te habla, te redarguye, te hace llorar, gritas, saltas. Es algo que sucede durante todo el servicio. Si te encuentras en el servicio simplemente no haciendo nada, es porque no estás teniendo un servicio. Desde el principio, desde tu casa, ese avivamiento y la alabanza tiene que estar continuamente en tu boca. Aleluya. Así no hemos pasado todo este servicio recibiendo de parte del Señor todo lo que Él tiene, ese banquete para nosotros. Y leemos en segunda de Samuel, capítulo 15. Dice: aconteció después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón, dice, de mañana. Alguien diga: de mañana. Se forzaba.
de mañana. Y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Alguien diga, junta a la puerta. Él se sabía dónde posicionarse. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Brincamos al 5, dice: y acontecía, del mismo capítulo, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Aleluya. Se pueden sentar en esta hermosa tarde, y por tema pusimos a esta prédica: la puerta que no debo de abrir. Aleluya. Desde el principio Dios nos está hablando del pecado, de no volver atrás, de volver al altar. Y ciertamente nosotros como creyentes tenemos que dejar el pecado. Dile a tu vecino: cuídate de la puerta. Dile al que está a tu lado: cuídate de la puerta. Voltea a tu otro vecino y dile: si no tienes nada bueno que decir, no me digas nada. Aleluya. La pastora vino a reprender. Aleluya, poderoso Dios. A veces es necesario, aleluya, pero quiero desarrollar este mensaje no solamente en lo que se trata la historia que aplica, sino que en diferentes maneras como nosotros podemos pecar contra Dios, pecar contra otras personas. Y la traición, habla este capítulo de la traición. La traición es una falta de algo que comete una falta a una persona, ¿verdad? Que no guarda la fidelidad. Y lo hemos visto muchas veces cuando se trata de el matrimonio, la infidelidad, también en amigos, en gobiernos públicos, políticos. La traición es algo que lamentablemente ha sido algo normal. La gente ya no aman, el amor de ellos se están enfriando, se piensan mejores que otros, hacen una traición como lo normal, y eso no está bien. Y sucede frecuentemente, no solamente en estos lugares, sino también en las iglesias, lamentablemente en las iglesias. Y tú dices: wow, pero realmente la traición no viene de alguien de afuera, viene adentro, viene de adentro. Aleluya. Viene de adentro. La traición viene de alguien de adentro, alguien que tiene una confianza, un vínculo de confianza contigo. ¿Y cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios? Hay una confianza entre ti y el Padre. Hay un vínculo de confianza, y a veces nosotros mismos lo traicionamos a Él. Al pecar, ese sacrificio que Jesús hizo en esa cruz no fue en vano. Y al pecar cada día y seguir pecando sin nosotros sentir ningún remordimiento, le estamos básicamente dando una bofetada en la cara a Jesús, como que lo que tú hiciste no fue en vano. Y a veces traicionamos al mismo Jesús de esa misma manera, y traicionamos a Dios. Pero esta historia habla de Absalón, el tercer hijo de David, que realmente él era rebelde y desleal. Él se sabía, él quería robarle el reinado a su padre antes de tiempo, y él sabía dónde posicionarse, él sabía dónde ir y cómo hablar. Y es bueno entender que cuando alguien te va a traicionar, ellos se van a dar con las palabras más bonitas posibles que ellos puedan. El diablo no se pinta como todo rojo, negro, con cuernos, con un tenedor ese. El diablo viene sutilmente, astuto, para tratar de engañarte a ti y a mí. Él vino para eso. Ese es el plan de él: para robar, para matar y para destruir. Unas estadísticas dicen que la traición, 61% de las personas reconocen que han traicionado
en algún momento. 61% de las personas reconocen que ellos han traicionado en algún momento dado. Me encanta porque aunque es un grande número, pero dice que reconocieron. Así tenía el corazón David. Él tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero una calidad bien buena que él tenía es que él reconocía su falta y pedía perdón. Sería irónico, ¿verdad? Que uno, y lo vemos, y vamos a hablar de la iglesia, porque los que están en el mundo, ellos no, a veces hay gente en el mundo que son más fieles a ellos mismos, a amigos, que no traicionan, que no hacen el mal como tal en actos, sino que pecan porque están viviendo fuera de la voluntad de Dios, pero que no traicionan a sus amigos, a sus familiares, a sus trabajos, a sus gobiernos, sus autoridades. Pero vemos en la iglesia, el enemigo entra y trata de poner esa traición en el corazón mío, en el corazón tuyo, en el corazón de cualquier persona. Pero aunque él trate de entrar, hoy le damos una despedida, un desalojo espiritual, que él no va a llegar ni va a producir lo que él quiere y intenta en su corazón. Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. También dice, de 8 de cada 10 parejas salvan su relación. Que aunque estas estadísticas son grandes, como dije, la otra dice que salvan su relación cuando hay una infidelidad. Que aunque atacó, hubo una solución. Porque cuando Cristo está en el centro, algo Dios tenía que hacer. Algo, Él voltea todo lo negativo a lo positivo. Y aunque fallemos, aunque hagamos lo que no es correcto, Él llega justamente a tiempo. Y como dije, la traición viene de un enemigo. Una persona que te ama no te va a traicionar. Vemos el ejemplo, pero sí se aparentan que te aman. Y vemos el ejemplo de Judas. Él traicionó a Jesús, pero él también se sentaba a la mesa con él. Y él lo entregó. Él fue y preguntó, ¿cuánto tú me das? Sino que no lo buscaban a él, sino que él voluntariamente fue. ¿Y por qué él fue? Porque se le metió un espíritu. Se le metió un espíritu. Por eso nosotros, como dice la Biblia, de todas las cosas guardar que el corazón, porque de él mana la vida. Si nosotros guardamos nuestro corazón, podemos impedir que todas estas cosas, y no solamente la traición, el pecado, la envidia, el enojo, tantas cosas que atacan el cristiano, que podemos evitar si guardamos nuestro corazón. Él buscó su propio interés, Judas. Y lamentablemente a veces hay personas que buscan su propio interés. Y la historia de 2 Samuel se desarrolla. Yo estuve leyendo en los capítulos antes, desde el capítulo 11 de 2 de Samuel, y ahí relata el pecado. Empieza a explicar cómo el rey David cometió el adulterio con Betsabé, como él envidió a la mujer de uno de sus soldados, uno de los valientes de David. Y mira, yo pienso, en mi opinión, que por su autoridad, la influencia que él tenía, él pensaba que se podía hacer lo que él quiera, y ciertamente pecó, cometió adulterio, y indirectamente él se desació y cometió también el asesinato al esposo de Betsabé, Urías, que fue soldado de David. Él se deshació, como quien dice, el que peca, hay un dicho que dice, el que no tiene hecho no tiene sospecho, ¿verdad? Cuando una persona está pecando, ellos se quieren deshacer de todas las evidencias. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren a su debido tiempo. Y él planificó el asesinato de Urías. Él no lo mató, porque estas personas que tienen, aleluya, un espíritu maligno, ellos mismos a veces no se ensucian las manos. Ellos inyectan, aleluya, cosas en otras vidas para que ellos hagan, como es quien dice, el trabajo sucio.
Y habla, ¿verdad?, de David, que tenía un corazón humilde, pero también relata cuando el pecado afectó su vida. La comunión que tenía él con Dios se cortó. Y es interesante saber, porque cuando una persona peca, lo primero que prosigue no es el arrepentimiento. No es, porque ellos están ciegos al momento. Ellos les importan pecar. Ellos están tan envueltos en lo que es el pecado que ellos no están pensando en arrepentirse. Por eso nosotros nos tenemos que alejar completamente. Pero David tenía algo, que reconocía sus errores. Él pedía perdón de todo corazón. Y había un arrepentimiento después muy genuino. Él pagó el precio por su pecado. No solamente que tuvo una batalla mental, porque en los salmos se explica, ¿verdad? Algunos salmos que la angustia que sentía su corazón. Y se puede entender que él estaba sufriendo por su pecado. Cuando una persona, después que el diablo te tenta y él te quiere avergonzar, él te va a sentir, él es el padre de toda mentira, él es el padre acusador, él te va a dejar sentir como que lo que tú hiciste fue lo peor y que no hay salvación en eso. Pero Dios pagó ese precio en la cruz por ti y por mí. Él pagó, aleluya, por nuestros pecados. Pero aún eso tenemos que cuidarnos de no tomar, aleluya, ventaja de esa gracia, porque Dios se cansa. Dile a tu vecino: Dios se cansa. Dios se cansa. Él no contiende con el hombre por todo el tiempo. A veces hay pecados que libremente hacemos continuamente, y tú crees que Dios va, hello. Si tú y yo nos cansamos, imagínate Él. Es diferente cuando una persona peca inconscientemente o quizás conscientemente, pero ellos se arrepienten y ya no vuelven a hacerlo. Dicen que un error se comete una vez. La segunda vez que no es error, es algo que tú quisiste hacer. Es una decisión que tú quisiste hacer. También Él pagó el precio terrenal con las consecuencias, porque enseguida, cuando el profeta Natán viene a David, David estaba tan envuelto en ese pecado que él no se estaba dando de cuenta que él estaba mal, que aunque tenía el corazón conforme al corazón de Dios y él reconocía sus errores, pero en ese momento él se encontraba en un momento muy oscuro de su vida. Y él no reconocía que estaba mal, sino que vino el profeta Natán y le habló una historia en parábolas para que él entendiera su falta. Y ciertamente fue así. Y se lo voy a leer. Es una palabra que dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, algo que él amaba, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Recuerda, hay dos hombres, uno rico y uno pobre, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la única que tenía, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Ahí es cuando él entra como en razón. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de la muerte, y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Pero el 7 dice: entonces dijo Natán, y es cuando él lo reprende. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre.
Así ha dicho Jehová. Ahí es cuando viene el juicio. Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa. Pero dice en el 13 que cuando David reconoce, y él dice enseguida, él reconoce, porque él pudo entender la palabra que dijo Natán, y enseguida él dice: porque pequé contra Jehová. Cuando David reconocía su falta, él se humillaba de verdad. Él pedía de todo corazón. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Sino que él pudo alcanzar el perdón del Señor. Enseguida, aunque había pecado, él al reconocer su falta, su falla, él pudo alcanzar el perdón. Y de eso se trata. No se trata de que nosotros pequemos, callemos, fallemos, sino que reconocemos cuando estemos mal, nos levantemos, le pedimos al Señor un fuego genuino como cantamos, y que Él, ¿verdad?, extienda esa misericordia hacia nosotros, y entender que aunque el perdón llega cuando Jesús nos perdona, a veces las consecuencias no se eliminan. Y es lo lamentoso cuando una persona peca, que tú puedes encontrar esa seguridad en Jesús, que Él sí te va a perdonar. Vas a tener esa entrada. Si eres perdonado, si le pides a perdón al Señor genuinamente, tú vas a tener ese acceso a ese perdón. Pero que esas consecuencias, si es la voluntad del Señor, aún dejarlas, lamentablemente vas a tener que pasar ese proceso. Todo lo que nosotros hagamos afecta nuestra vida, nuestra comunión con el Señor. También afecta a todas las personas que nos rodean, nuestros hijos, nuestra descendencia, como pasó con David. La espada dice que no se apartará jamás de tu casa la espada. Pero hay cosas que podemos hacer para no llegar a ese punto. Nadie quiere llegar a un juicio de Dios que diga, como dice la Biblia, horrendas cosas es caer en manos de un Dios vivo. Nosotros, aún sabiendo las cosas que debemos de hacer, no las hacemos. Jugamos con el fuego como que si Dios fuera alguien que a veces aparece, y no, Él es real. La palabra es real. Él es vivo. Él es verdad. Él está en todo lugar. El ojo atalaya toda la tierra. El ángel de Jehová. Y no queremos que el pecado de nosotros como padres, como líderes, como pastores, como cualquier persona adulta o joven, afecte lo que sigue después de nosotros. Queremos evitar alguien que diga: mi historia, lo que yo viví, mis hijos no lo van a vivir. Esa maldición generacional, yo rompí con eso. Ya eso no va a afectar mis hijos. Yo declaro que ellos caminarán en diferentes pasos, que ellos hablarán diferentes palabras, que ellos no pecarán como yo pequé, porque la mano del Señor está sobre mi casa, porque yo he decidido cambiar, caminar en una manera diferente y correctamente ante Dios. Hay cosas que nosotros podemos hacer que están en nuestro alcance, que están aquí en esta palabra, que puede cambiar tu historia. Ahora, hay gente que no cambian porque ellos no quieren, porque la verdad está aquí y la verdad nos hace libre. A veces tú sabes cuando hay algo afectándote y no haces nada para cambiarlo.
y eso causará en tu descendencia, pero yo quiero decirte que aunque pecaste no vas a morir, y cancelamos toda maldición que quiere venir para tu casa. Pero hay una decisión que tú tienes que hacer. Hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Yo tengo que cambiar. Nosotros no somos perfectos. Nadie aquí es perfecto. Si nosotros fuéramos perfectos, mejor no adoren al Señor, adoren al que esté perfecto. Pero hay cosas que tenemos que reprender en nuestra vida. Alguien diga: repréndeme, repréndeme. Aleluya. El Padre que ama corrige. El Padre que ama corrige. Yo los amo. Amén. Y aunque las consecuencias quizás no se eliminan, estas consecuencias, aún como dice la Biblia, todas las cosas obran para el bien. Aún si había pecado en tu vida y hubo unas consecuencias que llegaron, y Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios no era eliminar esas consecuencias, porque hemos vivido ocasiones donde en una situación, sin mencionar nombres, años atrás, había una situación en la iglesia donde un padre lamentablemente abusó de su hija, ¿verdad? Y todo el mundo, cuando se entran, están en una situación donde, y no debe de ser así, pero a veces pues es así, muchas veces son así. Cuando nos sentimos que ya no hay ayuda, que hemos probado todo del mundo, queremos entonces probar a Dios. Cuando ya no podemos más, cuando ya estamos cuando la enfermedad llega, cuando Dios te está llamando y después te enfermas y después quiere venir, que eso no hay nada mal en eso, pero ¿por qué dejar que llegue a ese punto? Alguien, si Dios tiene un propósito contigo, Él te va a llamar la atención, sea como sea. Si vas a llegar por causa de enfermedad, Él llegará a tu vida por causa de la enfermedad. Pero ¿por qué llegar a ese punto? Pero nosotros somos humanos y así somos, ¿verdad? Somos hard-headed. Pero sucedió en esta ocasión de este varón que lamentablemente abusó de su hija sexualmente. Vino a la iglesia porque ya las leyes estaban sobre él, lo querían, ¿verdad? Pues los acusaron, y era real. Y cualquiera, ¿verdad? Un tema así, pues a veces como incomoda, porque es algo que humanamente tú dices: mételo, que se pudra en la cárcel por abusador, porque nosotros somos humanos. Pero Dios no mira así. Dios no es como los hombres. Pero sí da una molestia, porque es algo incorrecto, algo indigno, ¿verdad? Que como esta persona, Dios mío, puede hacer esas cosas, ¿verdad? Pero sucedió. Cuando llega a la iglesia, claro, oramos por él, pero la consecuencia, el juicio de Dios, nosotros no tenemos el control. Y sucedió que él llega, oramos, y no podemos, tenemos que, cuando oremos, tú tienes que analizar qué tú estás orando y para qué. Creo que alguien dijo aquí una vez, no me recuerdo quién era, que yo creo que el hermano Germán, no sé, pero cuando una persona viene, una mujer te dice: ora por mí, hermano, ayúdame a orar, y tú vayas ayudándola a orar, y ella, la razón por su oración es para que su esposo se muera, y tú ahí apoyándola en la oración. No sabes el por qué, pero te estás uniendo a su oración. Sino que tenemos que saber cómo orar, pedirle dirección al Señor. Y cuando nos tocaba orar por este varón, pedíamos no lo que él quería, ni lo que quizás nosotros queríamos, sino que sea la voluntad de Dios. Y yo aprendí eso también cuando sucedió la muerte de mi padrastro, que él tenía cáncer. Y otra muerte también que sucedió en la familia. Y aprendí que cuando yo oraba, yo no podía orar por lo que yo quería, porque lo que yo quería no era lo perfecto, sino que la voluntad de Dios es el perfecto. Y aunque no está en nuestro linaje, aunque no está en lo que nosotros queremos, tenemos que siempre pedirle la voluntad de Dios, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Porque si nosotros decidimos hacer las cosas, no nos va a salir bien. Pero estas consecuencias, aún
son necesarias para desarrollar unas características en nuestra vida que nos va a llegar a diferentes niveles espirituales, porque todas las cosas obran para bien, aún las consecuencias, porque Dios es así de perfecto. Dios es así de perfecto. El segundo capítulo, el 12, habla de la reprensión que le hablé de Natán. Pero después en el capítulo 15 vemos la consecuencia de David desarrollándose en su hijo Absalón. ¿Y quién era Absalón? Como le mencioné, el tercer hijo de David. Él traicionó a su padre, engañando al pueblo de Israel para su propio interés. Se describe él en la Biblia que no había ninguno tan alabado como él. Él era precioso, hermoso. En su físico no había defecto. Que él era un model. Él era de la revista. Él era hermoso. Él también era líder militar y también político. Pero aún todas esas cosas positivas, tenía algo que lo afectaba: su rebeldía, y no era leal. Tenía un espíritu por dentro. Hay 7 características que estaba leyendo del espíritu de Absalón que les quiero compartir y cómo se manifiesta este espíritu. 1, tiene orgullo espiritual. Ellos consideran todo lo que ellos hacen, tienen un nivel más alto de lo que hacen los demás, se creen superior. 2, se ofenden fácilmente. Ahora nos podemos autoexaminar. Se ofenden fácilmente al no ser reconocidos. Ellos quieren ser el centro de todo, la luz que brilla en todo momento. A las personas que poseen este tipo de espíritu hay que estarles reconociendo todo el tiempo, si no, hacen un 8. 3, se sienten ser independientes. Esta persona, el espíritu de Absalón, no va a ser cualquier persona, sino que va a ser una persona influyente, una persona amada, admirado por la gente, que va a atraer el corazón. Como dice la Biblia, él se paraba en el camino junto a la puerta y él llamaba a la gente como quien dice: aquí yo estoy, no tienes que entrar allá, aquí yo estoy. Y así hace el enemigo. Vamos a quitar que es una persona, vamos a poner que es el enemigo. El enemigo así te hace cuando estás caminando por un lugar que quizás no debes de caminar, o quizás yendo a tu destino, a la iglesia, a tu trabajo, lo que sea. El enemigo se para y te llama, y si tú cedes, él te engaña para matarte. Esta persona es influente. ¿Tú crees que tú le vas a hacer caso a alguien que no tiene influencia, que no tiene nada como para enseñar de ellos mismos? Claro, porque no. Pero una persona con influencia, el enemigo usará para tratar de engañar. Esta persona se pasa criticando. Este espíritu se pasa criticando. Resalta siempre los errores de los demás. Qué cosa. Me parece que este espíritu es hispano. Todo está mal, todo se ve mal, todo no está correcto. Si la idea no sale de ellos, no vale. Dicen: si yo fuera el pastor, si yo fuera el baterista, si yo fuera el ujiel, si yo fuera el esto, yo lo haría de esta manera. Pues hazlo. Hay razones porque no estamos en posiciones. Dios capacita, Él deposita. Y aunque tú no sepas nada, no importa. Cuando nos entregamos de verdad al Señor, Él obra en nosotros y Él desarrolla ese ministerio y esa no pienses que lo vas a saber todo, porque no lo vamos a saber. Esto es un caminar aprendiendo todo. Si yo les digo, pregúntame si yo sé cómo ser pastora. Es algo que se aprende. Es algo que todos los días
hay que pagar un precio para entender tu llamado, reconocerlo y entregarlo, porque no soy yo el que funciona, es Él a través de mí. Y cuando entendemos que no somos nosotros, no nos creemos independientes de sí mismos, sino que es Él, dependemos en el Padre, y por eso podemos funcionar en lo que Él nos ha llamado. El número 5 también dice: le gusta la autopromoción. Dios mío. Y esto es algo bien sutil, que es muy engañoso, y la mentira es algo horrible. Hay gente que mienten hasta para ir al baño. Tú sabes, si Cristo viene en ese momento, tú te vas directamente al infierno. La mentira no proviene del Padre. Le gusta la autopromoción, se incluye en todas las actividades, se envuelve en todo, aparenta que está ahí metiendo mano, pero solamente hace eso para buscar su propio interés. Solamente ellos hacen eso para enlazar, como nosotros piggyback, ¿verdad? Que si algo está funcionando, ellos, déjame meterme ahí para las conexiones divinas, y después lanza la piedra. Ellos buscan su propio interés. El otro dice: le gusta la competencia. Se sienten amenazados cuando ven alguien que puede llegar a ocupar un lugar que ellos también están ejerciendo. Tratan de aplastar, de eliminar, de sacar del medio. Hay una competencia. La competencia no es de Dios. No es, si aquí hay alguien grande, Él se llama el nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Nosotros solamente somos servidores de Él. No hay aquí nadie más grande, no hay aquí nadie menos, no hay alguien aquí que tiene más ni menos, ni que puede, ni que no. Aquí todos estamos en el mismo balde. Todos, que tengamos, ¿verdad?, quizás una madurez diferente, claro que sí, pero todo eso también es alcanzable para ti. No es que estamos exentos a que yo no puedo ejercer o yo no puedo alcanzar, sino que mayores, como dice la Biblia, mayores cosas haremos que lo que Él hizo. Así es como el líder debe de funcionar. Y yo declaro, ¿verdad?, que aquí va a haber pastores mejores que nosotros, porque no se trata de entrenar o discipular a personas para que sean menos. No, es que sean mejores. Cuando el pastor empezó la obra, y siempre él lo ha dicho desde el principio, que antes éramos pastores de jóvenes y líder de alabanza, él entrenaba a alguien para tocar el keyboard, pero con la intención que ellos sean mejores que él. Y ciertamente fue así, ¿verdad? Vemos a Marcos, excelente. Y tú pones el pastor ahí, Dios mío, se rompen dos. Pero de eso se trata, que el que tú vas a poner o vas a enseñar, o cualquier persona que sea mejor, que se desarrollen de una manera diferente. Y la última, que causa mucha lástima, es que dividen. El espíritu de Absalón divide. El enemigo quiere dividirte de tu familia. El enemigo quiere dividirte de tu iglesia. El enemigo quiere dividirte del amor de Dios. Él quiere engañar tu corazón. Él quiere que tú pienses de diferentes maneras. Procura siempre, ¿verdad?, en todo tiempo buscar a otros que también estén desacuerdo. Hay que tener cuidado con esos espíritus de Absalón. Cuando una persona se siente de una manera, inyectar el mismo pensamiento en otras personas, hay gente que lo tienen que cortar. Cuando te llega a ti, si no eres suficiente maduro, vas a entrar en ese engaño. Busca personas débiles. Así es el enemigo. Él no va a buscar a una persona, a un líder fuerte. Él va a buscar a los débiles, el que ya no puede más con su vida, el que no ora, el que no ayuna, el que no busca, el que no se congrega. El espíritu de Absalón está ahí para atacarte. Por eso siempre no dejemos de congregarnos, no dejemos de orar, no dejemos de ayunar. No permitas
que te apartes. Procuran dañar lo que ya está establecido con sus propias opiniones y deseos. Un espíritu horrible que se tiene que echar fuera. Y no solamente afecta lo que es la iglesia, afecta tu vida espiritual. El espíritu de división que te quieren apartar del amor de Dios no se puede permitir. Hay que detectar, y por eso es importante el discernimiento espiritual para saber de dónde el enemigo se quiere meter. Aún en tu casa, si tú ves que cosas no están bien, si tú ves que el enemigo, mira, dice la palabra del Señor, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Hay cosas que están sucediendo y la gente, los líderes, hermanos cristianos, acostados en su cama, no oran, no hacen nada, y el enemigo haciendo fiesta con sus hijos, con su esposo, con su familia. ¿Y quién se va a parar? Tenemos que pararnos y no dejar que esa puerta se abra en nuestra vida. Hay puertas donde tú no debes de entrar, y solamente tú vas a obtener eso cuando tú tengas el discernimiento espiritual. Si no, fácilmente cualquier llave que se te he dado, tú vas a pensar que es una llave espiritual, es una llave que el Dios te da, y tú vas a entrar por cualquier puerta, y ahí mismo el enemigo hace chicharrón contigo. Hay puertas que no debo de abrir. Hay puertas que no debemos de abrir. Hay pensamientos que no debemos de pensar. No hay pecado, sino ningún pecado debemos de hacer. Hay cosas y decisiones que tenemos que hacer en nuestra vida para que la consecuencia no alcance nuestros hijos, los que nos rodeen. Y vamos a decir que ya es muy tarde. Está bien, hay esperanza en Dios. Hay esperanza en Dios. Si tú te encuentras en ese lugar donde digas, ya yo pequé, ¿y qué ahora qué? Ya no, sí hay esperanza para ti. Hay esperanza. Esas consecuencias que quizás estás viviendo, úsalas para el bien. Usa lo que tú tienes, pero para el bien. Todas las cosas que vienen hacia nosotros, sea positivos o negativos, lo podemos usar para el bien, para glorificar a Cristo. No importa si a veces los desiertos no son para morir. Los desiertos te hacen fuerte, te maduran, te ayudan, te alcanzan a tu propósito. Si fuera que ya no hay esperanza, ¿tú crees que Jesús llegaría a la cruz? Sino que la traición que Judas le hizo, ¿qué pasó con eso? Él no se quedó ahí, sino que la consecuencia de esa traición lo llevó a la cruz. Lo llevó a la cruz. Eso lo apresuró al propósito. Que tu consecuencia, si lo estás viviendo, que eso te avance más cerca a tu propósito. Todo lo que no es, lo que nos llega, úsalo para el bien. Dice, ¿verdad? Un autor, Bo Bennett, dijo estas palabras: por cada razón para mentir, hay una razón mejor para decir la verdad. Si alguien te miente, tú debes de saber que hay una verdad detrás de eso. La mentira solamente existe si existe una verdad. Si existen los demonios, existe una palabra viva. Declara la palabra de Dios en tu vida. Todas las promesas que están aquí, todas las promesas que están en esta Biblia, son para ti y para mí. Cuando nos sentimos que ya no podemos más, cuando sentimos que ya no hay esperanza, hay una palabra para tu vida, que no vas a morir. Es viva y eficaz esta palabra. Y Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Aunque pequemos, dejemos eso atrás y volvemos al altar. Ya no hagamos lo que antes hacíamos, sino que vamos a cambiar nuestra historia y vamos a hacer las cosas correctamente, y no dejar que ese espíritu de Absalón invade nuestra casa, nuestra iglesia, nuestros hijos. Que eso se muera de raíz. Hay cosas que tú tienes que dejar y tienes que arrancar de raíz. A veces arrancamos pecados o cosas así solamente, sino que hay una raíz ahí adentro que tú tienes que
que arrancar. Hay cosas internas en nosotros que debemos de arrancar, porque si no, eso va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, y simplemente vamos a estar viviendo una vida repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Pero hay una esperanza. Ya termine. The worship team can come up. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Hay una esperanza en Cristo Jesús, que podemos, aleluya, dejar todo lo que nos afecta y decirle al Señor: ten misericordia de mí, que esas consecuencias no me alcancen. Y si me alcanza la consecuencia, Señor, ayúdame en ese proceso, y que la consecuencia que yo pase me ayude, me madure, me ayude a acercarme más y más a tu propósito. No vivamos nuestra vida lamentándonos como David hizo. Él se lamentaba porque su hijo, al final, Absalón, muere sin falta de perdón, lamentablemente, y él mismo causó básicamente su muerte. No dejemos que el pecado nos venza, sino que somos más que vencedores en Cristo. Y detectar las cosas. Y siempre, ¿cómo tú vas a poder detectar cuando hay espíritus malignos que quieren atacar tu vida? Simple, tú tienes que estar en el espíritu y no en la carne, porque las cosas del espíritu van a detectar lo espiritual. Las cosas de la carne no van a detectar cuando algo está mal. Tú vas a seguir en lo mismo. Y se relata porque David, lamentablemente, él no reconoció su pecado instantáneamente, sino que cuando Natán vino a reprenderlo, ya ha pasado 9 meses, porque enseguida nació su hijo. Imagínate, 9 meses después es cuando él reconoció. Pero vamos a pedirle misericordia al Señor, que Él nos ayude, que Él nos guíe, que Él sea el centro siempre de nuestro hogar, para que Él reina siempre en nuestra vida. Vamos a ponernos de pies. Poderoso Dios, tenemos que volver al altar. Tenemos que volver a los brazos de Él, a reconocer cuando fallemos, reconocer cuando las cosas no están bien, cuando Dios quiere llamarnos la atención, sea para el bien o para reprenderlo, que podemos escuchar la voz de Él claramente, decir: Señor, yo reconozco. Alguien que tenga el corazón como David en este lugar, alguien que diga: yo reconozco que yo he fallado, pero yo necesito que tú tengas misericordia. Yo quiero volver a donde tú estás. Yo quiero volver a ese lugar secreto, a ese altar, aleluya, a esas noches de oración juntamente contigo. Aleluya, si esta palabra fue para ti, yo quiero que tú pases. Aleluya, vamos a declarar